Protesta sí, pero sin violencia. Las más recientes manifestaciones universitarias vuelven a poner sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad de los desórdenes. Autoridades advierten que no se pueden permitir bloqueos de vías o vandalismo. Se habla incluso de infiltrados. Pero los estudiantes, por su parte, aseguran que es el escuadrón antidisturbios el que los provoca. A desaprender el machismo. 7 de cada 10 personas encuestadas en Colombia dicen ser medianamente machistas. Por eso la Unión Europea tiene una iniciativa en nuestro país bautizada la Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Les contaremos de qué se trata. Y una imagen que conmovió al país. Este joven colombiano que clamaba por ayuda en el Mundial de Ciclismo despertó todo tipo de sentimientos. Me pinché, ya me entró la frustración, la impotencia de estar allí y el lote venía cortado, muy cortado, esperé como, no sé, mucho tiempo. ¿Fue falta de solidaridad? ¿Qué responsabilidad tienen los encargados del equipo? Hablaremos con un especialista de lo ocurrido. Esto es Sala de Prensa. Buenas noches, y esto es Sala de Prensa, un espacio de noticias Caracol en el que nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Ricardo, buenas noches. Hola Germán, buenas noches. Y vamos a hablar de un tema que hemos tocado esta semana en todas las emisiones de noticiero, en Blue Radio, usted también, son las protestas estudiantiles, las protestas de las universidades que se han llevado a cabo en Bogotá. Se sumaron la Distrital, la Pedagógica, en las últimas horas la Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, pero hay dos caras de esta protesta, la protesta pacífica y válida, porque pues, las protestas normalmente son válidas y tienen argumentos válidos, pero también han terminado en disturbios casi todas estas protestas. Sí, hay una mezcla de circunstancias mientras vemos imágenes de lo que ha sucedido en Bogotá en estas últimas horas y en estos últimos días. Se mezclan varios elementos. Se mezcla, por ejemplo, hablando específicamente, lo que ocurre en la Universidad Distrital. Allí los estudiantes, un grupo de ellos, está denunciando casos de corrupción. Pero escuchen lo que dicen los afectados por los disturbios, también los estudiantes, y lo que dice el rector. Levantaron las baldosas, rompieron todas las baldosas para tener piedras, eso. Y con las piedras llegaban y las echaban a las mochilas y las cargaban para romper los vidrios. Aproximadamente en daños son como 10 millones de pesos. Sin embargo, lo que estamos denunciando por corrupción es de 10.000 millones de pesos. El ingreso a las oficinas administrativas de la universidad, donde opera la rectoría, con taladros y tumbando puertas, es un ejercicio que va contra la democracia y va contra el Estado de Derecho. De manera que eso es inadmisible. No estamos de acuerdo con que la plata nuestra, de las prácticas académicas, de la alimentación nuestra, se vaya para estos temas. Entonces es lo que estamos denunciando, también denunciando la represión por parte de la policía en nuestras movilizaciones. Sí, en lo que estamos de acuerdo todos, incluidos los estudiantes también, es que la violencia no se justifica en ningún caso. Claro, entonces le decía Germán que el cuadro es muy complejo porque no solamente es lo que ocurre en la Universidad Distrital, que es lo que acabamos de ver aquí en Sala de Prensa. Está la Universidad Javeriana, al frente de la Universidad Distrital, en donde hay una solidaridad de un grupo de estudiantes que se suman a las protestas. Hay otra parte de las manifestaciones muy violentas, absolutamente injustificado lo que ocurre, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica de Colombia. Pero el efecto dominó ha llevado a que hoy haya protestas en la Universidad Nacional, en el centro occidente de Bogotá. Se están sumando, y ahí estamos viendo las imágenes de lo que ha ocurrido el día de hoy, pero se suman para mañana o anuncian al menos suma a las protestas la Universidad Externado de Colombia y también la Universidad Piloto de Colombia. Quiere decir que esto pareciera que va sumando un grupo de jóvenes estudiantes en torno a un respaldo a un movimiento que pareciera que no tiene tan claro por qué está manifestándose. Y se están sumando universidades públicas y universidades privadas, sí, además. Eso también es curioso, hace mucho tiempo no ocurría en Colombia. Pero también hay unas imágenes hoy que llaman mucho la atención, Ricardo, porque resultan afectados también terceros. En el caso de la Distrital y la Javeriana, el Hospital San Ignacio que queda ahí, al lado. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, el colegio, está la Universidad Mayor de Cundinamarca, el Colegio Mayor de Cundinamarca, y los afectados son los estudiantes del colegio. Entonces, pues siempre resultan afectadas otras personas. Del tema han hablado todas las partes involucradas, pero queremos tener hoy otra visión, la de Henry Murraín, director de Corpovisionarios, una organización que se ha dedicado precisamente a estudiar el comportamiento y la convivencia de los colombianos. Claro, Henry, desde Envigado nos contesta, ¿por qué una protesta que normalmente es válida por sus argumentos termina en disturbios?
Sí, una cosa clave que hay que resaltar aquí es que los actos vandálicos, la violencia, la extralimitación, es un asunto de una minoría. En todos los videos que hemos visto son puñados de 10, 7 encapuchados que se infiltran en estas manifestaciones estudiantiles y que acometen estos actos que a todas luces son deplorables y son rechazados también por los estudiantes. Entonces, resaltar que la mayoría de los estudiantes, que son miles, hacen una protesta justa, hacen una propuesta que dentro de toda democracia es necesaria, abrir conversaciones sobre las cosas que nos preocupan, pero también resaltar que debemos, desde los estudiantes, desde la sociedad civil, llamar la atención que no se puede justificar el deterioro del patrimonio colectivo, que no se puede afectar a la mayoría, que no se pueden tolerar actos vandálicos. Es importante llamar la atención. Yo resaltaría el hecho de que la mayoría de los estudiantes son respetuosos de los otros y están llamando la atención sobre cosas que nos preocupan a muchos. Claro, Henry, lamentablemente estos manifestantes violentos terminan de alguna forma desvirtuando las manifestaciones pacíficas. ¿El cambio por quién debe empezar? Porque aquí tiene que haber realmente una modificación de comportamiento. ¿Por quienes protestan de un lado o por quienes están llamados a mantener el orden? Se lo pregunto porque hemos visto en las últimas horas y en los últimos días varias denuncias de posible extralimitación también por parte de algunos agentes de la policía. Claro, mire, yo soy hijo de la universidad pública, le agradezco, digamos, a la Universidad Nacional haberme formado como profesional y soy consciente de que muchos, la mayoría de estudiantes rechazan los actos de violencia y el deterioro de la universidad, el vandalismo, digamos, urbano, y como estudiante con muchos otros nos opusimos a eso y eso ocurre. Creo que es importantísimo que los estudiantes manden una señal de que eso no los representa, de que ahí no están sus consignas y ahí no están sus reivindicaciones y que esos actos no deben ser tolerados. Hay una parte importante por parte del estudiantado de mandar una señal de que esos actos, esas personas no lo representan. Desafortunadamente también hemos visto acciones extralimitadas de la fuerza pública. Y aquí las autoridades, el alcalde de la ciudad de Bogotá, que es el jefe de policía, el comandante de policía debe mandar una señal también de que la autoridad también tiene una responsabilidad constitucional, tiene que garantizar la movilidad y la seguridad de los otros ciudadanos, tiene que restituir el derecho de la ciudad y la movilidad de los demás, pero nunca justificando extralimitaciones. En este caso puntual, por ejemplo, vimos denuncias de que se llevaron gases lacrimógenos a un hospital en donde hay bebés naciendo, en donde hay personas que están siendo atendidas en urgencias, en donde se están atendiendo personas por condiciones de salud. También hay unas denuncias de actos de extralimitación ocurridos en el Colegio Mayor de Cundinamarca, en donde había un jardín y un colegio cercano y donde pudo afectar esto a los niños. Entonces, en ningún caso, y tenemos que reconocer que todos aquí somos ciudadanos colombianos, estamos en un proceso de posconflicto y debemos empezar a mandar la señal de que en ningún lado puede ser tolerado el desprecio por el otro y la extralimitación, el uso de la fuerza. Todos debemos poner, Henry. Y a los medios de comunicación, de hecho, nos señalan de quedarnos con la imagen de la violencia y no explicar las razones de la protesta. Eso puede pasar en ocasiones, pero normalmente sí escuchamos las voces de los manifestantes. ¿Qué cree usted además que jugamos ahí el papel los medios de comunicación? Sí, es importantísimo que los medios recojan la voz de los estudiantes, de los líderes de estas manifestaciones que casi siempre abiertamente rechazan, por ejemplo, los encapuchados y los actos de explosivos y la vulneración de otros ciudadanos y el deterioro del espacio público y de las instalaciones de la universidad. Es importante darle la voz a esas personas para que no se genere la representación en el país de que los estudiantes, de que las universidades son representadas por esas personas que desde luego no lo son. Y desde el punto de vista de la fuerza pública también hemos visto casos en los que ellos mismos reconocen, aquí tenemos que investigar, extralimitaciones por parte de la fuerza pública no se pueden permitir y se trata de encontrarnos en el lugar del otro, que los ciudadanos entiendan
el clamor de la ciudadanía, el deseo por tener una ciudad, por poderse movilizar, por poder llegar a su ciudad, por no estar corriendo afanados por la situación que se generó, y por parte de la fuerza pública entender también que hay una reivindicación, hay en toda democracia unos derechos de la protesta y a la instalar unas conversaciones, y que los actos, digamos, de extralimitación de la fuerza deben ser rechazados también por las autoridades de policía y por las alcaldías de nuestras ciudades, que son los jefes, digamos, de la policía en el país. Henry, se vive una situación paradójica con esta protesta, porque siempre se ha dicho que los colombianos somos demasiado pasivos y no exigimos nuestros derechos como lo hacen otros países en las calles. Y llama mucho la atención que sea una protesta que en principio parte en contra de la corrupción en la Universidad Distrital. Ese valioso elemento de la protesta contra la corrupción se puede perder o se invalida de alguna forma por tratarse de algunos hechos violentos que también pueden mancharla. Claro que sí. Los principales afectados simbólicamente por los actos violentos son los mismos estudiantes que ven truncado, digamos, la conversación pública que quieren instalar, ven desviar del discurso en función de los actos vandálicos y no de las reivindicaciones y las quejas que están poniendo. Entonces, es importante que el estudiantado en esto se una y llame la atención de que esas personas, los encapuchados, los explosivos, esas infiltraciones, que son siempre de muchos pocos, no lo representan, porque a quienes principal afectan es a la imagen de las universidades y a la protesta social, que es legítima y necesaria en un país en donde todavía tenemos que discutir muchos temas, por ejemplo, cómo es manejada una institución como la Universidad Distrital. Henry Murraín, de Corpovisionarios, muchas gracias por esa otra mirada que es bastante interesante, Ricardo. Desde la sociología y desde el comportamiento humano es muy importante la protesta pacífica. Manifestaciones que cumplan con las normas de alguna manera son cruciales para una sociedad, porque nos dice Henry Murraín, entre otras cosas, que es la manera de empezar a abrir el debate sobre escenarios y situaciones que son importantes, pero que a veces quedan de alguna forma ocultas. Es importante la protesta, lo que no puede pasar es que termine desvirtuada por actos violentos. Claro, y está consagrada en la Constitución y es parte de una democracia. Sin protestas y sin que podamos decir que estamos en desacuerdo con algo, pues no existiría una democracia. Y cambiamos radicalmente de tema. Ricardo, ¿se acuerda que hace unos días hablamos de un sonado fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el matrimonio de una mujer de 28 años con un hombre de 95 porque consideró que había sido por conveniencia? Pues claro que me acuerdo, ¿cómo no? Si además se abrió un debate, aquí lo mencionamos, de los costos que tenía para las aseguradoras cuando se demostraba que el matrimonio era un matrimonio simulado, más de 1.000 millones de pesos, según menciona Fasecolda en los últimos días. Pues hoy habló la mujer y afirmó que lo hizo por amor. Escuchémosla. Mi madre fallece, entonces ya yo ya quedo embarazada, muy adolescente. Tengo a mis 2 hijos, entonces el padre de mis hijos pues en su momento no me responde, entonces él fue el apoyo tanto moral como económicamente para mis hijos y para mí. Entonces ahí comenzó a surgir todo el amor y el apoyo que él tuvo para mis hijos y para mí. Sí hubo amor y que yo me casé con él mucho antes de existir la póliza, entonces de que revisar bien el expediente porque pues ya 2 juzgados se reconocieron que sí hubo un matrimonio y de que existe una póliza y de que la deben de hacer valer. Bueno, esa es su versión de lo ocurrido y muy difícil de comprobar. O sea, ¿cómo comprueba usted que hay amor, que es conveniencia? Y de hecho en una relación pues también existe cierto grado de conveniencia, pues usted está con alguien que lo apoya, que lo puede apoyar económicamente o emocionalmente o lo que sea. Pero también es importante saber que hay diferentes tipos de amor y aquí en un matrimonio pues es un amor de pareja. Según el fallo de la Corte Suprema, Germán, se logró recoger una cantidad de testimonios que demostraban incluso que esta joven no habría convivido con la persona que luego le cede la pensión. Es uno de los elementos que tiene la justicia. Pero ella dice otra cosa y dice que sí hubo amor y que el matrimonio fue legítimo. Bueno, ahí quedan las 2 versiones. Y hacemos una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de machismo y una escuela que nació para que lo desaprendamos. Ya regresamos. Ricardo, ¿usted se considera machista?
Creo que no, pero no sé, la verdad ya no estoy tan seguro. Le voy a hacer un quiz que está circulando en estos días. A ver. Si alguno de sus amigos hombres le cuenta que le toca quedarse una noche cuidando a sus hijos o hermanitos menores, ¿usted de pronto en tono burlón le dice, uy, ¿lo dejaron de niñera? No porque a mí me toca. ¿A usted lo dejan de niñera? Yo soy niñero, sí, lo he hecho. claro. ¿Alguna vez ha descrito a una mujer como poco femenina? Sí. La siguiente, son 10 preguntas, no se las voy a hacer todas, pero es para medir ahí un poquito. ¿Le incomodaría tener una cita con una mujer que sea más alta que usted? No. Va bien usted. ¿Se ha quedado callado ante un comentario o un chat machista de un amigo, aunque no esté de acuerdo? Sí. Bueno, no se las voy a hacer todas porque no se nos va el programa en esto, pero una encuesta que realiza la Unión Europea demuestra que 7 de cada 10 colombianos es medianamente machista. Es un tema cultural, ¿no? Es un tema que nos toca de alguna forma por formación de nuestros padres y de nuestros abuelos. Es cierto que, y estoy de acuerdo con eso, se debe desaprender el machismo porque venimos configurados de una forma y fíjese, yo no me considero machista, pero según el test tengo algunos comportamientos que pueden ir hacia allá. Sí, lo hace pensar a uno en eso. Sí, señor. Pues para hablarnos de esa particular escuela tenemos a Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea. Patricia, ¿cómo se desaprende el machismo? Se trata primero de ser conscientes de que todos somos machistas, de que todos tenemos unos comportamientos y unas actitudes machistas. Primero es hacer esta reflexión, es darse cuenta, es tomar conciencia. Una vez que hemos tomado conciencia, en general, también se trata de identificar y hacer una reflexión sobre cuáles son esos comportamientos específicos que cada uno de nosotros tenemos. Y en tercer lugar, se trata de corregir. La buena noticia es que es posible desaprender nuestros comportamientos y nuestras actitudes machistas. Para eso nosotros ofrecemos una ayuda con esta Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Sí, Patricia, de alguna manera creemos que no somos machistas, pero cuando empezamos a mirar el test que ustedes proponen nos damos cuenta de que sí, de que podemos tener comportamientos o que podemos hacer comentarios machistas sin darnos cuenta. ¿Cuáles son esos elementos que se nos pueden pasar a los hombres de machismo sin que lo percibamos en la vida diaria? Efectivamente, muchos tenemos comportamientos machistas o actitudes machistas sin realmente darnos cuenta. Por ejemplo, ver a alguien que va conduciendo y hace alguna tropelía e inmediatamente desde los hombres pensar mujer tenía que ser. Qué expresión tan machista. Otro ejemplo sería cuando, por ejemplo, queda un hombre al cuidado de un niño, pensar, te quedaste de niñera. O tercero, también diría estos chistes machistas tan comunes en estos chats entre hombres, entre antiguos amigos, entre antiguos compañeros de colegio, donde se comparten chistes con tonos muy machistas. Uy, sí que me llegan esos chats, bastantes comentarios de ese tipo. Patricia, ¿y hay mujeres machistas también? Sí, también hay mujeres machistas, y más que mujeres machistas, yo diría mujeres con comportamientos o actitudes machistas. Y también es muy importante desde las mujeres ser conscientes, darnos cuenta de que nosotros también tenemos que contribuir enormemente a este cambio de cultura, además desde nuestra función de padres y madres también en la educación de los hijos. Yo le anticipo que me voy a inscribir, Patricia, pero ¿cuál es el llamado entonces frente a la escuela para desaprender el machismo? Nuestro llamado es a apuntarse. Nuestro llamado es también a querer cambiar esta cultura machista. Nuestro llamado es a la reflexión, es al autocuestionamiento y es a la voluntad de cambio, a contribuir a transformar esta cultura machista para crear una sociedad más igualitaria, una sociedad más inclusiva, una sociedad de igualdad de género.
Patricia Lombard, embajadora de la Unión Europea en Colombia, muchas gracias por hablarnos de esta escuela para desaprender el machismo. Es una escuela en la que debemos aprender todos los días, hermano. Sí, una escuela que vamos a encontrar sobre todo en redes sociales, ahora en Internet, y a la que debemos entrar todos, definitivamente. Claro, sí. Hacemos una pausa, si le parece. Ya regresamos con la imagen del día, que nos ha conmovido a todos los colombianos. La imagen de Desconsuelo, la imagen de un ciclista colombiano muy talentoso que se quedó varado en pleno mundial en carreteras de Inglaterra. Ya regresamos. Sí, ya vamos a hablar con un especialista de ese tema, Ricardo. Como se los decíamos, vamos a ver ahora la imagen que nos hizo a todos, yo creo que si no lloramos, por lo menos nos conmovimos mucho, con la imagen de Germán Darío Gómez, un ciclista de 18 años, colombiano. Ya es campeón nacional panamericano y en estos días en la contrarreloj del Mundial en la que participa había quedado en el puesto 15 el pasado lunes. Sí, es muy talentoso Germán Gómez. Faltaban 77 kilómetros de los 148 que tenía la prueba de fondo juvenil del Mundial de ruta cuando sufrió una falla mecánica a su bicicleta. Se le rompió el tubular, Germán. Ahí estamos viendo cómo se desespera con las dos bicicletas en sus manos intentando algún tipo de ayuda. Sí, y pues pasan los vehículos, uno lo que ve es que pasan, pues nadie le para bola, siguen todos en la competencia y él decide finalmente caminar un rato con su bicicleta y pues no, o sea, es que ¿qué describe uno de esta imagen? Hay que verla simplemente. Nos preparamos todo el año para este campeonato, tenía las piernas demasiado bien, una curva, un desperfecto mecánico se me ha salido el tubular. Doy gracias a Dios porque corrí con mucha suerte de no caerme porque, mejor dicho, son pocos los que se salvan de una salida de tubular así. Y bueno, me pinché, ya entró la frustración, la impotencia de estar allí y el lote venía cortado, muy cortado, esperé como no sé, mucho tiempo. Y bueno, la impotencia de estar allí y no poder tener solución de la bicicleta rápido. Pero mire la nobleza de este joven, o sea, como describe lo ocurrido, y pues terminó en el puesto 60, o sea, se pudo reincorporar finalmente a la carrera 2 minutos después del percance y se reincorporó pero y ya terminó puesto 60. Llegó a 16 minutos, pero fíjese cómo pasó del llanto y de la impotencia en la carretera a estar ya mucho más tranquilo, hablando aquí con Goga en Inglaterra, diciendo, no, pues hombre, son cosas del ciclismo, vendrán tiempos mejores. Sí, seguramente le espera un muy buen futuro, pero pues nosotros no somos especialistas en este tema. No. Por eso tenemos a Juan Pablo Hernández, de la sección deportiva de Noticias Caracol. Juan Pablo, obviamente la imagen nos conmueve, nos da rabia, pero ¿realmente fue una falta de solidaridad con el ciclista colombiano por parte de los otros equipos? ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos. Son circunstancias de carrera. Cuando tenemos que explicar un tema de estos, hay que decir que Colombia está participando con 12 corredores juveniles en esta categoría. Son 50 equipos los que hacen parte de esta competencia. Es decir, queda muy difícil poner un carro por equipo. Imagínense cómo sería todo ese trayecto lleno de carros y un peligro obviamente para los ciclistas. Por eso es que se empiezan a generar ciertas alianzas entre algunos equipos. Es decir, Colombia tenía un equipo ya diseñado donde estaba Chile, donde estaba Uruguay y donde estaba Argentina. Ese era el equipo de Colombia. De pronto se pudo haber fallado en lo siguiente. Resulta que la carrera con Shimano, que hace parte de la organización, tiene 4 carros y 4 motos que se habían destinado para esta competencia. Es decir, ellos eran los encargados de auxiliar a los ciclistas en caso de que el equipo en el que iba Colombia no estuviera cerca de su vehículo para poder ayudar a Germán. Resulta y sucede que era la cabeza de la competencia. Se llevaban 5 minutos de ventaja. Y lo extraño es por qué no estaba un carro con el grupo de cabeza, donde debería ser un carro de la organización para auxiliar al corredor colombiano. Cada uno defiende sus intereses, los carros que pasaron obviamente ya estaban con sus corredores asignados y por eso no podían parar al borde de la carretera. No creo que haya falta de solidaridad, pero sí para un llamado de atención a la UCI y al carro que debería estar acompañando el lote principal. Juan Pablo, en redes sociales le han dado muy duro a la Federación Colombiana de Ciclismo. ¿Hay alguna responsabilidad de ellos en este incidente? La Federación Colombiana ya tenía, como bien se había establecido previamente, una alianza con otros corredores. Resulta que este corredor ya iba
en el frente de la competencia y ellos estaban unos metros más atrás o unos kilómetros más atrás pendientes de otros corredores. Recordemos que era un carro compartido con Argentina, con Uruguay, con Chile y estábamos nosotros también como Colombia. Es decir, es un riesgo que se asumió. Ese riesgo salió mal para Colombia, se había fugado el corredor Germán Darío y tuvo la mala fortuna, como le pasó a muchos corredores durante la carrera el día de hoy. Claro, son riesgos del deporte que está practicando, pero no se sabe qué conmueve más, si la imagen de Germán Darío pidiendo ayuda impotente en la carretera o la declaración posterior en la que se ve positivo y agradece por no haber sufrido un percance más grave. ¿Qué opina de lo que dijo Juan Pablo? No, me parece que el corredor sin duda se ve que es una gran persona, es una persona agradecida y él lo dice en su testimonio. Es que cuando usted se pincha con tubular es muy complicado. Para los que de pronto no conocen muy bien el sistema, hay dos sistemas de ruedas, es decir, el de neumático tradicional, que es el que se pincha, usted saca el neumático, lo cambia y le pone la manguerita, y el tubular que va adherido a la rueda. Cuando se pincha un tubular o se sale un tubular, como es en el caso de Germán Darío, es muy complicado, puede ocasionarse un accidente gravísimo y él no se cayó. Cuando termina entregando las declaraciones dice, gracias a Dios, no me pasó absolutamente nada. Y creo que es un afortunado, porque cuando se sale el tubular, por lo general las caídas son bastante fuertes. Casi nunca se pincha, casi nunca se sale, como está pegado a la rueda, pero hoy le tocó a él la mala fortuna, se había preparado más de un año para esta competencia, pero sin duda le van a llegar muchas más oportunidades. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes y esperemos que siga creciendo esta pasión que se está viviendo por el ciclismo nacional. Claro que sí, va a seguir creciendo y vamos a seguir viéndolos acá triunfar y seguro Germán Darío lo vamos a ver triunfar muchísimo. Se suma este nombre, anótelo, Germán Darío Gómez, al listado larguísimo que tenemos, ¿no? Sí, ya nos conmovió, nos va a alegrar seguramente muchísimo. Egan Bernal, Nairo Quintana y muchos otros que tenemos aquí en Colombia. Sí, Ricardo, y llegamos al final de Sala de Prensa por hoy. Bueno, nos vamos y esperamos verlos mañana aquí también en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Una feliz noche para todos.